Sí, muy buenas noches. Hola, les habla Lady Tamayo. Nos encontramos en la ciudad de Santiago de Cali. Hablamos del noticiero LTD 29 horas al día, en donde nos encontramos hoy con el señor Marcos Lozano, el cual es especialista en toxicidad, el cual nos va a hablar sobre unos temas de gran importancia referente a preguntas que hemos formulado para preguntarle. Bueno, ¿cómo le va, señor Marcos? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, sí, señora. ¿Y usted? Muy bien, sí, señor. Vamos a estar atentos a las respuestas que nos dé sobre esas preguntas. Muchas gracias por su participación. Con mucho gusto. Pues primero pues tenemos cómo se distribuye de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos. Pues es importante saber que los metales pesados pues son componentes naturales encontrados en la corteza de la Tierra. Algunos de estos pueden ser el cobre, selenio, el zinc, los cuales pues son esenciales para mantener el metabolismo del cuerpo humano. Bueno, pues sin embargo, altas concentraciones pues pueden producir lo que es envenenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues encontramos que esas altas concentraciones pueden estar en la contaminación del agua potable generadas por tuberías del plomo, altas concentraciones en el aire y cerca de fuentes de emisión. Pues llegan a través de nuestro organismo pues mediante lo que respiramos, los alimentos que consumimos generados por la contaminación de la cadena alimenticia, y ya que esos son materiales de acumulación. También, ya como lo has dicho, pues por el agua que consumimos, esos también son generados principalmente por la actividad industrial, la minería, los que arrojan estos metales tóxicos al ambiente, como son el plomo, el mercurio, el cadmio acérmico y cromo. Pues esos materiales se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Cuando se abandonan esos metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y en los tejidos orgánicos. En cuanto a los disolventes o compuestos orgánicos volátiles, se definen como todo compuesto orgánico cuya estructura química tenga de base el elemento carbono. Pues el carácter es volátil de los disolventes hace que estos se evaporen rápidamente en el aire, alcanzando concentraciones importantes en espacios. Estos son generados en diferentes sectores laborales, como son la industria alimentaria, siderúrgica, de calzado, plásticos, cosméticos, farmacéuticas, de pintura, entre otros. Pues podríamos concluir que existe una clara asociación entre las elevadas concentraciones de ozono y un aumento entre el 2 y el 12% de mortalidad. Como segunda pregunta, don Marcos, queremos saber qué relaciones entre las fuentes de exposición, el transporte y la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. ¿Cuál es la relación que hay entre esas fuentes de exposición? Les repito, transporte y distribución de esos disolventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción, don Marcos. Bueno, pues los disolventes ya los definimos. Esos son generados por diferentes fuentes en el medio ambiente. Muchas de esas puede ser por el aire contaminado, incluso al fumar o al inhalar ese humo, el cigarrillo. Los encontramos también en productos como pegamentos, aerosoles, pintura, insecticidas, desodorantes, extintores, lacas para cabello, medicamentos, etcétera. En tareas como el pintar, como el consumo de alimentos en esa área de trabajo, entre otros factores, generan que podamos absorber estos compuestos. Los podemos absorber en nuestro organismo mediante la vía pulmonar, ya que
Esa cantidad también de tóxico va a depender de la concentración ambiental, del tiempo de exposición y el esfuerzo físico. Esas sustancias inhaladas están en forma de gases y humos. En cuanto a la vía digestiva, pues ingerirlas, un ejemplo puede ser la contaminación del aire que contamine los alimentos o los alimentos que ya vengan contaminados por la cadena alimenticia. Pues la vía cutánea se absorbe a través de la piel y depende de sus propiedades químicas y del estado más o menos estropeado de la propia piel. Esto en su biotransformación, cuando ya estas sustancias llegan al torrente sanguíneo, pasan por los pulmones, por la circulación, también puede dar lugar a unos órganos como es el hígado, órganos y tejidos, por ejemplo en los pulmones, en los riñones, y esto pues genera en su biotransformación dos tipos, ¿no? Basados en los disolventes, como son las reacciones no sintéticas, que comprenden las oxidaciones de estos disolventes, y tenemos las reacciones sintéticas que se refieren a la conjugación de los metabolitos con compuestos endógenos. Bueno, al finalizar pues tenemos que estos disolventes pueden excretarse fácilmente a través de la bilis o de la orina. Cuando hablamos de compuestos hidrosolubles, pues no hay una regla general de biotransformación de esas diferentes disolventes o grupos disolventes. Por ejemplo, los metabolitos del tolueno son diferentes de los del benceno. Y la biotransformación del tetracloruro de carbono es totalmente distinta a la del clorometano. En su eliminación, pues en porcentajes distintos, todos los disolventes son eliminados en el aire expirados. Algunos, como el tetracloroetileno, casi exclusivamente por esta vía. Bueno, tercera pregunta, señor Marcos. ¿Qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales disolventes orgánicos? Pues los factores que influyen encontramos que están las interacciones con los metales esenciales, la formación de complejos entre metales y proteínas, edad y etapa del desarrollo, factores del estilo de vida, forma de especie química, estado inmunitario del huésped. Se citan pues diferentes factores que influyen en la toxicidad de los metales, ¿no? En ocasiones, por la absorción de los metales tóxicos en pulmones o en tubo digestivo, dependen de un metal esencial en particular. Si es tóxico, comparte influye sobre algún mecanismo homeostático. En el caso del plomo, el calcio y el hierro. Los metales tóxicos pueden afectar la función y desempeño de metales esenciales como cofactores de enzimas en otros procesos metabólicos. Por ejemplo, el plomo obstaculiza la liberación de neurotransmisores dependiendo del calcio. Cuarta pregunta. ¿Cómo se unen los metales disolventes orgánicos en las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona? Pues existen diferentes tipos de interacción entre los metales y las proteínas. El blanco de toda toxicidad puede ser una proteína, y dentro de ella está demostrado que las enzimas son las más vulnerables. Un ejemplo, ¿qué mejor ejemplo que este? Pues se conoce el de las metalotioneinas. Bueno, la unión específica a proteínas tales como la albúmina sérica y la hemoglobina es importante para el transporte de los metales en el torrente sanguíneo y para su distribución entre eritrocitos y el plasma. Entre otras proteínas, pues para transporte de metales y sanguíneos, pues encontramos las metalotoiteínas, que presentan una gran afinidad por diversos metales esenciales como el cadmio, el cobre, el mercurio y el plata. Encontramos la transferrina, que es la glucoproteína que capta la mayor parte del hierro férrico presente en el plasma. Encontramos la ceruloplasmina, es una glucoproteína oxidada plasmática que contiene cobre y contiene el hierro ferroso en férrico.
Entre otros ejemplos de transportadores de metales son los transportadores de cationes divalentes y bombas de membrana activas por el ATP. El descubrimiento de las proteínas de transporte que transfieren metales a través de la membrana plasmática y los organélicos intracelulares avanzan con rapidez, aunque algunos metales pueden transformarse en forma de iones libres a través de canales del calcio. Muchas otras formas complejos con ligandos endógenos en los sistemas de transporte destinados al propio. Muchas gracias, don Marcos, por su participación en este noticiero. Esperamos que las personas que les haya gustado esa información pues nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. A ustedes muchas gracias por contar como información como importante para ustedes, para estos temas de gran importancia. Hasta luego.